Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a una nueva lección, lección número 16. Entramos a la lección número 16. Hechos, capítulo 8, del versículo 9, creo que hasta el 25. Vamos a estar hablando hoy día de Simón, la conversión de Simón el mago. Después viene otro subtítulo, el pecado del mago. Así que estamos viendo el mismo capítulo 8, del 1 en adelante. Saulo persigue a la iglesia y aparece uno de los diáconos o los que iban a servir, que aparece Felipe. Y Felipe es uno de estos que va a Samaria y estratégicamente Felipe les va a predicar a los samaritanos. Como los judíos no podían llegar allá, era un lugar seguro. Saulo no se iba a meter, no creo que se fuera a meter allá a Samaria para sacar a los cristianos. Entonces era un lugar seguro para la predicación, pero también muy fructífero para un crecimiento de la iglesia. Y Felipe está allá. Así que vamos a entrar en capítulo 8 del libro de Hechos, del 9 en adelante. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de entrar a tu palabra, de poder leerla, de poder, Señor, estudiarla. Y de que también, Señor, marcas la enseñanza para nuestras vidas. En este instante pedimos tu bendición. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Dice así, Felipe está haciendo estragos en Samaria, ¿no? No dice la conversión de Simón el mago. 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Quién era Simón? Un mago, que ejercía, a ver, había un hombre, Simón, que antes ejercía ¿qué cosa? La magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Tenía el tremendo cuento Simón. Y aparte de lo que hacía, la magia que exponía, él se respaldaba como que era el enviado de Dios. Y para ello quizá también, cuento seguro esto, es un respaldo no solamente de los hombres, es un respaldo netamente de Dios. Y los hechos que hacía, los trucos que hacía, engañaba, absorbía la mente y todo dice que lo escuchaban atentamente. A este oían atentamente todo. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. A Simón le estaba yendo muy bien en el negocio de la magia, de los trucos, le estaba yendo muy, muy bien. Pero, hay un pero, en el versículo 12 aparece un personaje que es Felipe, el que era para atender las mesas, el que era para ayudar a los discípulos, a los apóstoles, porque ellos se iban a dedicar a otras cosas, pero Felipe se iba a dedicar a atender las mesas, a distribuir y apoyar a las viudas. Ese era el trabajo de Felipe. Ahora está predicando Felipe y está anunciando el evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cambió la fama ahora. La gente cambió su visión y
ahora ya no le creen a Simón, sino creen ahora a un mensaje poderoso, al Mesías que ellos esperaban, al Cristo que ellos como samaritanos, acordemos que la mujer samaritana también habla de tener conocimiento que vendría el Mesías. Entonces Felipe anuncia el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús y el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasa con ellos? Se bautizaban hombres y mujeres. Juan y Jesús en Jerusalén o los lugares cercanos solamente se bautizaban judíos. Y acordémonos, y una de las situaciones que veíamos, que si algún gentil o algún samaritano quería ser judío, tendría que, uno de los requisitos era el bautismo, otro de los requisitos era cumplir toda la ley y despojarse de sus creencias antiguas. Tenía que cumplir toda la ley, pero uno era el bautismo. Pero acá el bautismo es por arrepentimiento y hay una facultad, quizá aquí a ver, es algo nuevo o algo especial que está haciendo Felipe, porque no lo estaban haciendo los apóstoles, lo hizo Juan. Vemos a Jesús, vemos a los discípulos que cuando estaban con Jesús, ellos también bautizaban. Jesús no bautizaba, ellos bautizaban. Pero ahora vemos a Felipe. Está Felipe bautizando y muchos dicen que se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres al mensaje del evangelio que impartía Felipe. Sorpresa en este sentido. Y dice, también creyó Simón mismo. ¿Ya? También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él hacía trucos, no sé, para hacer magia hacía trucos, sabía más o menos cosas, que de esa manera llamaba la atención de la gente. Pero empieza a ver a Felipe, cree a Felipe, pero no hay truco. Hay poder, es diferente, y eso lo deja atónito a él. Creyó Simón, habiéndose bautizado, y no se apartó de Felipe, quería ver, quería descubrir, quería saber. Dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él usaba trucos. Para la magia usaba trucos, cosas que él tenía conocimiento, que los demás no lo sabían y con eso podía embobar a la gente. Pero Felipe no había truco, no había truco, no había una forma de decir. Y él entendía que eso era el poder de Dios. Simón estaba viendo algo muy sobrenatural. Acordemos que hablaban de este es el gran poder de Dios, se lo decían a Simón, o él también se lo exponía al pueblo, este es el gran poder de Dios. Pero cuando ve lo que está haciendo Felipe, no cambia su percepción y Simón se da cuenta que esto es el poder de Dios. ¡Wow! Veamos la ayuda, a ver qué me marca. No, la ayuda me sigue avanzando. Hasta el 14, veamos qué me dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles no estaban entendiendo, creía que era todo ahí, aunque Jesús le había dado una palabra, Hechos tenía una palabra clara para ellos,
pero ahora tienen obligadamente que ir ¿a dónde? A Samaria. Esto quizás pasó no es de un día, 2 días lo que está pasando con Felipe, es un lapso de tiempo y que ya no hay poca gente, hay mucha gente que está insertándose a la iglesia. ¿Qué me dice la ayuda del versículo 14? Debido a que los samaritanos fueron los primeros no judíos en recibir el Evangelio, la iglesia de Jerusalén mandó a Pedro y a Juan a Samaria como una delegación apostólica oficial para investigar. A ver qué está pasando. ¿Ya? Y bueno, aquí me relata Juan capítulo 4, versículo 9 sobre las relaciones judíos-samaritanas, que no eran buenas. Y también marca que esto es el cumplimiento directo de Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y ahí se estaba cumpliendo la palabra. En Samaria. Y ellos tienen que ir a Samaria. Sí, quizás se recuerdan que habían pasado por Samaria, que habían tenido ya con Jesús un encuentro con la mujer samaritana y que el pueblo lo recibió bien. ¿Sí? Ellos lo recibieron bien a Jesús y el que Jesús después se fue de ellos. Acordémonos de eso. Entonces ellos fueron a ver, no eran judíos, pero estaban recibiendo el mensaje de Jesús, estaban recibiendo el mensaje de Cristo. Y esto empieza a romper ideas. Ya no estamos siendo parte del Sanedrín, no tenemos que darle cuenta al Sanedrín, no tenemos que vivir en la sinagoga. Está formando otra estructura, están haciendo otra estructura, están haciendo otro formato, se están integrando personas que no tienen costumbres judías. Eso está pasando. Y los discípulos tienen que ir a investigar. Mandan a 2, Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Quién está aquí? Pedro y Juan. A los no judíos, ahora ellos están viendo que sí, también ellos pueden recibir el Espíritu Santo. Y no por estar circuncidado, no están ni circuncidados ni nada de eso, pero sí pueden recibir el Espíritu Santo. Curioso. Dice porque aún no había descendido sobre ellos porque no había descendido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Bien, vamos a otra ayuda. Aquí voy a hablar, yo quiero dar una idea aquí, el bautismo. Aquí hay diferentes ideas, pensamientos y texto, podemos sacar texto y todo lo demás, versículos. Algunos que dicen el bautismo se hace en el nombre de Jesús, en el nombre de la Trinidad. Entonces hay dos variantes, se termina anunciando en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Hay diferentes ideas en ese sentido. ¿Sabe? Lo importante es el bautismo. En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es lo mismo. ¿Ya? Pero hay diferentes ideas. Y aquí también podemos marcar, aquí viene una idea bien especial, el bautismo de inmersión y aspersión. Sí, algunos dicen ellos se sumergían, o vemos a veces que algunos se arrodillan y les echan agua sobre la cabeza, a otros por atrás y son sumergidos. Algunos que fueron bautizados de noche donde no había río. Lo importante es creer y tener un cambio de vida y acordémonos que el bautismo es una proclamación pública de fe.
Y es necesario, el bautismo es necesario una proclamación pública de fe. Si alguien está enfermo, está en cama y postrado, yo no lo puedo llevar al río, ¿no es cierto? No lo puedo llevar al río. Pero que desea bautizarse, ¿qué tengo que hacer? No tengo que empaparlo en agua, no tengo que llevarlo a una piscina. Solamente puedo hacer el bautismo de aspersión y que reciba también el bautismo del Espíritu Santo. A veces se forman peleas y detalles y respaldan su idea, que al final la idea o los modos y los formatos, Dios nos lo rompe. ¿Ah? Y yo creo que va a lo crucial, es el bautismo. De una o de otra forma es el bautismo. En el nombre de que se haga, no importa, es el bautismo. Que se haga con fe y creyendo. Podemos ver bautizados que se bautizaron en el río, fueron sumergidos, quizás tenían un buen tiempo abajo del agua para que cambiaran sus vidas y salieron. Quizás después del bautismo, no sé, siguieron siendo los mismos. Entonces, es importante, lo más importante es la fe. Algunos fueron, y eso se conoce en historia, algunos fueron, y hoy día en el tiempo actual, y después se estaban drogando, se bautizaron, después se estaban drogando, otros se bautizaron y después estaban fumando, otros se bautizaron y después estaban tomando. Así que el formato que usemos puede ser muy riguroso, muy ceremonial, pero si no hay fe y no hay una actitud de cambio, o lo está haciendo porque, bueno, ¿qué más? Pues me he bautizado de otra forma, también me voy a bautizar por esta iglesia. No es la idea en sí tener todos los bautismos, la idea es creer a lo que estoy haciendo. ¿Ya? La ayuda. Ya, dice así. Ya. Ya. Caballero gritando que está fuera. 15, versículo 15 al 17. Este pasaje ha estado sujeto a innecesario debate. La secuencia de los acontecimientos narrados en el versículo 12 deja poca duda de que los samaritanos se habían convertido al cristianismo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban. Es decir, hay una conversión de los samaritanos. Ya ellos habían pasado por la experiencia de la conversión gracias al Espíritu Santo. Evidencia por su bautismo en agua. Ahora, a través del ministerio de los apóstoles, estaban siendo conducidos a otra significativa experiencia con el Espíritu Santo. Habían tenido bautismo de agua, ahora venía el otro bautismo que es el Espíritu Santo. También descrita por Lucas como con la frase recibían el Espíritu Santo, lo cual incluía permitirles que descendieran sobre ellos. Es decir, el Espíritu Santo se derramó sobre los samaritanos. Y los apóstoles, Pedro y Juan, están haciendo algo novedoso, especial para ellos, y esto es la guía del Espíritu Santo. Quizás estaban en oposición, pero es el Espíritu Santo el que le va colocando un orden, el que le va dando el empuje, el que le va dando, no sé, la seguridad de lo que están haciendo. Y es imponer las manos sobre los samaritanos. Y entonces les imponía las manos y ¿qué cosa? Y recibían el Espíritu Santo. Y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Los apóstoles. ¿Ya? Acordemos que el Espíritu Santo nos dice la palabra del Señor que Él lo enviaría a quien se lo pidiera. Si usted pide el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a venir sobre usted. No es algo que tengo que hacer mérito, solamente tener fe. Tengo que creer y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mi vida. Señor, yo quiero que quizás nunca he tenido la experiencia del Espíritu de Dios o el bautismo, bautízame en tu Espíritu Santo.
No que, y ahí viene la otra situación, no que haga una oración y después se olvidó, porque eso no es un deseo, eso no es un querer. Cuando usted quiere algo es insistente, usted lo desea, usted lo necesita, es algo prioritario, es algo que usted quizás está enamorado, algo que usted lo anhela con su corazón. ¿Qué desea? Es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es algo importante que sea verdadero el sentir de recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Para qué quiero que el Señor me bautice? ¿Por qué? Ese es la base de mi fe, el ser sellado con el sello del Espíritu Santo, con el sello de Dios, me da toda claridad que soy hijo del Señor. Entonces, no es porque sí, es que es necesario y tener una vida, una convivencia con el Espíritu de Dios. Dios, ahí no, cuando no tenemos al Espíritu Santo, Dios está lejos de nosotros. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios habita en nosotros. Dios habita en nuestra vida. Entonces, necesitamos el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos y deseamos, ¿sabe por qué deseamos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos lleva y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos una relación con Dios, nos lleva a relacionarnos, nos usa, nos enseña, nos guía. Necesitamos del Espíritu Santo. Nos hace instrumento y derrama y coloca en nosotros dones, ministerios, talentos. Entonces necesitamos del Espíritu Santo. Nos da las armas espirituales que son necesarias en ayuda de la iglesia, en ayuda de aquellos que no conocen al Señor. Entonces necesitamos de quién? Del Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted no está anhelando el Espíritu Santo como creyente, hay algo que está fallando. Tiene más su idea, tiene más su propósito, tiene más sus planes. Y no me conformo. Hay hermanos y he escuchado muchos hermanos que dicen, no, déjenme aquí nomás. No. Yo hacía mucha liberación en hogares, ungiendo hogares, me tocó mucho trabajar ungiendo hogares, y llevaba al hermano, el hermano decía, pero que no estoy preparado, vamos, pues ahí se va a preparar. Cuando a usted le da miedo, cuando usted toma esa otra experiencia, usted se va a querer preparar porque ve que la cosa es seria, es terrorífica, es complicada. No es que oremos ahora, no, que usted ya tiene que estar preparado orando. ¿Cómo va a morar ahí en el momento, en el campo de batalla? Señor, cúbrenos. No. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Entonces, nuestra fe no puede estar así a medias. Y hay gente que no quiere entrar en ese compromiso. Entonces, no quiere, no quiere, y es verdad, hay hermanos que no quieren tener problemas con el diablo. Voy a la iglesia ahí con Dios, pero no quiero tener problemas con el diablo, que el diablo me empiece a molestar. O el diablo vaya a molestar, o los espíritus vayan a molestarme, vayan a sacudirme, no dejen tranquilo, empiezo y sé que voy a entrar en una atmósfera que es terrible, que necesito y tengo que estar en una actividad espiritual y una guerra espiritual fuerte. Algunos no quieren, pero esa es la iglesia. La iglesia no vino a colocar la paz al mundo y al enemigo. No usamos la bandera blanca. No, tranquilo, no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ustedes. No, la iglesia vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y esto de liberar endemoniados, hacer señales, hacer prodigios, sanidades, es deshacer las obras del diablo. Algunos tienen un problema, no quieren meterse en este lío. Y viene la imposición de mano. Entonces le imponían la mano y recibían, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pasó con Simón? Vio comercio, vio que aquí está bueno, vio que con eso podía
era mejor que lo que hacía, y ahora que si él recibía eso, le iría bien. Ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. No estaba entendiendo, estaba viéndolo con qué cosa, con, de hombre de negocio. También, como él tenía un control sobre Samaria y todo lo respetaba y lo quería, ahora están siendo respetados los apóstoles, pero él vio, con este poder, y que yo a todo que quiera y le coloco la mano y reciba el Espíritu Santo, yo quiero ese poder. Y ese es un problema de ver con los ojos. Veamos. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No solamente ahí, sino pasaron en muchas poblaciones. Es decir, se revolucionó Samaria. Tenían una libertad de predicar en Samaria. Los judíos no se iban a meter a Samaria, a cortar el mensaje del evangelio. No podían parar ahí que se predicara a Cristo. No se iban a meter en Samaria los judíos. Tenían problemas con ellos. Así que el evangelio fluyó de una manera increíble en Samaria. A ver qué me dice la ayuda. Simón evidentemente vio algún fenómeno externo que le convenció de que los conversos samaritanos habían recibido al Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles. Aunque Lucas no identifica ninguna manifestación externa, algunos comentaristas indican que posiblemente haya sido el hablar en lenguas. Claro, porque si le ponía la mano y recibe el Espíritu Santo y no hay una manifestación, Simón hubiese quedado, no pasó nada, ¿no es cierto? Pero algo tuvo que haber visto Simón, que cuando era impuesta las manos sobre ellos, algo pasaba, y eso quizás Simón quedó admirado. Y algunos comentaristas hablan que muy posiblemente cuando imponía las manos, ellos hablaban en lenguas. Tu dinero perezca contigo, lo que le dicen a Simón. La propuesta de Simón de comprar la habilidad para dispensar el poder del Espíritu era un pecado evidente. Él quería manejar al Espíritu Santo. Deme ese poder y yo manejo ese poder. No es así. Y tampoco no es por dinero, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se derrama sobre él, tiene su voluntad de querer hacerlo sobre quien quiera hacerlo. Y derrama dones, ministerios sobre quien quiera él hacerlo. No es a nuestra manera o no es a nuestra idea. No es lo que queramos hacer, es el Espíritu Santo. Y está muy separado a nuestro propósito, a nuestra idea, a nuestro manejo. No, el Espíritu Santo nos maneja, nos guía y somos instrumentos de sus manos. Somos instrumentos, no el Espíritu Santo no es instrumento nuestro. Nosotros somos el instrumento del Espíritu Santo. Entonces, el pecado era evidente, pero más sutil era el pecado de desear el poder de Dios para utilizarlo con fines egoístas, lo que tenía Simón. La palabra simonía, que se refiere a la compra y venta de oficios e influencia eclesiástica, aquí se usa la palabra simonía, tiene su origen aquí, de Simón, que quiere comprar, ¿qué cosa? Algunos quieren comprar
o venta de oficios e influencias eclesiásticas. Influencia eclesiástica, ¿bien? Tiene su origen aquí. Algunos preguntan, ¿fue realmente salvo Simón? El mismo Simón también creyó y fue bautizado. Pero el tajante rechazo de Pedro deja alguna duda en cuanto a la real posición de Simón delante de Dios. Aún más, los primeros escritos de la historia eclesiástica continuaron considerando a Simón como el padre de las herejías. ¿Por qué? Ven un negocio. Y nosotros no solamente vemos en Simón, vemos a algunos que predican por dinero, algunos predican por ganancias, algunos anuncian el evangelio por adquirir riqueza, por adquirir poder, por engañar, por engaños. Hay muchas formas y hay muchas maneras que hay gente que se inserta al evangelio y lo hace muy mal. Y podemos ver a través de la historia hombres o mujeres que lo arman de un buen negocio. Arman del evangelio un buen negocio. Y ahí están los errores. Algunos entraron bien. Algunos líderes, y a través de la historia, nos cuentan los libros históricos, libros que nos cuentan de hombres de Dios que partieron bien, humildes, y que llevaban una buena visión, pero en el camino se desviaron, en el camino se echaron a perder, en el camino estaban bien, el poder de Dios fluía, el poder de Dios hacía milagros, maravillas, cosas increíbles, pero en el camino se echaron a perder. Es complicado. A ver, hay algunos que parten bien, pero empiezan a irles bien, empiezan con un ministerio fuerte, un ministerio bendecido, empiezan a tener más contacto, más influencia, venga para acá, empiezan a agarrar otras costumbres, pero el activismo los echó a perder y se fueron y se desviaron y se fueron por otro lado y terminaron con ideas atroces. Iban bien siendo guiados por el Espíritu Santo, pero pues el activismo los mató. Ese es un drama, es un problema. Por eso hay que tener cuidado. Si Dios te está usando, ten cuidado, que el activismo no te mate. Una de las palabras que me gustó mucho y que sí lo marcaba la ayuda, que los apóstoles se empezaron a preocupar de la oración y de la palabra, porque estaban sobre un activismo y no le daba tiempo a la oración y a la palabra. Y que lo más importante en el ministerio es la oración y la palabra. Y cuando entramos a activismo, no tenemos tiempo ni para orar ni para la palabra. Y creemos, y ahí viene el otro, creemos que estamos trabajando a full a Dios, pero estamos desconectados de Dios. Líos. Y eso le pasa a los hombres que Dios empieza a usar, pero después se olvidaron. Así que el Señor les sea bendiciendo. Y aquí vemos a Simón. Entró bien, pero siempre queriendo descubrir, sabiendo, era observador, estaba metido ahí al lado del líder que era Felipe. Y después cuando llegaron los apóstoles se fue a meter al lado de los apóstoles y quiso comprar el poder de Dios. Quiso tener un puesto. El Señor le bendiga.